Asegúrate de que la escuela tenga los datos actualizados de tu hijo para que registre correctamente su matrícula y su rendimiento escolar en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, SIAGIE. Solo tienes que entregar al director una copia del DNI de tu niño y de ambos padres o apoderados. Cambiemos la educación, cambiemos todos. La buena educación, parte de ti. Regresamos con su programa La Buena Educación. Liz Quiroz, acompañada hoy sábado de Elizabeth Rojas, especialista del área de comunicación del Ministerio de Educación. Estamos hablando sobre la lectura, cómo ayuda a mi hijo a encontrar información en una lectura, cómo leen sus hijos. Es lo mismo leer por distracción, por placer, que hacerlo para una tarea. Estamos entonces con las respuestas, Elizabeth, a los oyentes que nos han llamado desde varias partes del país. A ver, con respecto a Sofía, me parece interesante porque ella habla sobre el problema de lectura, que no sabe analizar. Creo que habla de su hija y que ella está en quinto de primaria, ¿no es cierto? Hemos dado más o menos una respuesta anterior de cómo podemos ir trabajando con esa niña, ¿no es cierto? Leer con ella, ir guiándole en la lectura, ir utilizando algunas estrategias, como revisar los índices, títulos, subtítulos, palabras en negrita, que le van a ir ayudando a darse cuenta también de lo que del tipo contenido que nos está trayendo el texto. En cambio, Gladys de Huancayo, es docente, ¿no? Que es docente, que es profesora, que es una colega, dice que tiene una dificultad. Aquí hay dos cosas que tendríamos que tomar en cuenta. Son niños que están en segundo grado y los niños que están en segundo grado están consolidando su proceso de adquisición del sistema de escritura. De repente a mí la orientación que yo le daría a Gladys es observar a sus niños, que los oriente, que mire si realmente sus niños han adquirido este proceso de la escritura. Y por eso es que de repente tienen esa lectura un poco lenta, o cuál es el método con el que le han enseñado a leer ese niño, porque si han utilizado un método silábico, de todas maneras su lectura va a ser lenta, silabiante, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Leerles a los niños, contarles a los niños. En primero y en segundo debemos interdiario contarles historias, cuentos, hacerles lecturas, propiciar que ellos lean cuentos, desde de textos breves a textos más extensos, ¿no? Pero también esta lectura tiene que ser guiada. Y en esta lectura guiada que tenemos, ¿no es cierto?, con ella, tendríamos que, yo les recomendaría un poco revisar, estas rutas de aprendizaje que hemos tomado, en las que tendríamos que ir enseñándoles a tomar decisiones, a ver cómo se van acercando a este texto, ¿no es cierto?, cuáles son sus modos de leer, que vayan localizando información, que vayan reconociendo siluetas, que vayan reconociendo qué secuencias tienen. Entonces, ir leyendo con ellos, ir haciéndoles preguntas, ir direccionando un poco ese objetivo de lectura que ellos tienen para que puedan superar. Y para Roxana, que estaba preocupada porque su hija solo quería leer estos cuentos de hadas. Me parece muy interesante que su niña quiere leer, pero yo le indicaría a Roxana que vaya comprándole otros tipos de textos. Hay otros cuentos que hablan de hadas, por ejemplo, no solamente de hadas, hay historias que hablan de brujas, que también nos interesa. También de repente darle libros como, por ejemplo, hay una colección de Buenas noches en las que hay unas historias interesantes como la de No te rías, Pepe, ¿no? Que podrían... Quizás también ir a algún sitio donde vendan libros y que ella pueda escoger. Que pueda escoger, ¿no? Una serie de libros. Bien. Seguimos con más llamadas telefónicas. Estamos con Rocío, quien nos llama desde Surco. Hola, Rocío. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, Rocío. Estoy llamando para opinar lo de la lectura. Tengo una niña de 7 años, está en segundo grado. Ha sido un poco dificultoso para que aprenda a leer. Desde que tiene 2 años de edad, creo que es que le leo todas las noches cuentos. A raíz de mi trabajo ya como que he dejado de leerle, o sea, ya no es diario, ¿no? O sea, es una vez a la semana o cosas así la lectura. Pero ya no sé, escucho todas las técnicas, formas de cómo incentivar a mi niña la lectura, pero es que ella no quiere leer, no le gusta.
También le he comprado cuentos de hadas, tiene una colección de cuentos, de esos, de cuentos de princesas, de hadas, le he comprado hasta cómics, como dicen, pero es que llega un momento, hijita, hay que leer, le digo, ¿no? Entonces agarra y me dice, no, mamá, no. Entonces Rocío, ya yo no veo la forma ya de Rocío, cómo incentivarla a la lectura, ¿no? ¿Ella escogió esos cuentos que le compraste o tú los compraste sola? Ella los escogió. Escogió uno que es Gaturro, creo que porque tenía la amiguita, lo leyó unos dos hojas, creo. Después, no me gusta, este Gaturro está aburrido. Okay. Entonces los deja, o sea, agarra, es mismo, en su colegio también hay la biblioteca donde ellas mismas pueden escoger los libros, pero, o sea, he tenido que estar ahí atrás, no vas a cambiar de libro hasta que no termines de leerlo, le digo, porque ella quería cambiar otro libro ya. O sea, lee 1 o 2 páginas y no le gusta, le aburre. Okay. Entonces yo de verdad es que ya no veo la forma de escucho todas las opciones, pero todas esas las he hecho, entonces digo, ¿qué hago? Ahora te orientamos, Rocío, gracias por la llamada, nos vamos hasta el Callao, estamos con Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamar. Mire, yo leo bastante. Es más, cada vez que me compro un libro me gustaría que me vendieran también el tiempo para poder leerlo. Mire, yo leo desde que tenía 7 años, me regalaron un libro muy pesado para esa época, no porque tuviera muchas hojas, sino porque era difícil para mi entendimiento. Y siempre me lo quería leer y no podía porque no lo entendía, era La vida de los 12 Césares de Suetonio. Después de 35 años lo he podido leer porque los libros son fieles como son los amigos. Yo les felicito por lo que ustedes están haciendo, son como una especie rara de programación en la radio y la TV donde siempre nos muestran otras opciones, ¿no? Cuando también muchas gracias. Que te muestran. Gracias, Carlos, de verdad. Bueno, estamos acá tratando de mejorar justamente y este es un esfuerzo del Ministerio de Educación. Nos vamos hasta Chorrillos y estamos con Yolanda. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está, señorita? ¿Qué tal? Yo quería consultar con respecto a mi nieta. Tengo una nieta que tiene 14 años, pero resulta de que tiene un problema su papá porque la niña no comprende bien, ¿no?, lo que está leyendo, y también está un poco ella quisiera conocer otros libros, ¿no?, leer otros libros así de cuentos. Yo quería saber, ¿qué me recomienda para una niña de 14 años? Bien, gracias, Yolanda, y vamos a dar justamente también recomendaciones de qué tipo de lectura podemos llevar o tener con pequeños desde 6 años y para jóvenes o adolescentes como tu hija. Gracias por las llamadas. Entonces, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes? A Rocío, por ejemplo. A Rocío dice que no le gusta ya a su niña leer. Pero cuando ella interviene nos dice que ella escogió el libro porque vio leer a su amiguita. Esto significa entonces que no está escogiendo los libros porque realmente a ella le interesan, a ella le gustan, ¿no es cierto? Lo que debería hacer en este caso Rocío es llevarla o preguntarle qué es lo que le gusta a su hija. Y ella, por su parte, buscar libros que hablen un poco sobre esos gustos que tiene su hija, ¿no? De repente, podría ser una forma de que ella se comience a acercar de nuevo a los libros. Que su niña no sienta una imposición a la lectura, como me parece que está pasando ahí, porque nada se hace con gusto cuando es por obligación, cuando nos imponen las cosas. Vaya dejando los libros. Mi madre hizo algo muy interesante conmigo, ¿no? Cuéntanos. Dejaba los libros, ella se dio cuenta que yo empezaba a leer y poco a poco fue dejando libros así, sin dármelos directamente, ¿no? Los dejaba sobre la mesa, en el escritorio, en un armario, sobre mi cama. Y eso fue que yo fuera deshojando. Es muy importante, eso lo parece, solamente lo ha mirado, lo ha ojeado al libro. Pero me parece que esos son los primeros acercamientos con el texto. No está mal que cambie de un libro a otro, que no termine de leer uno. No está mal que cambie de un libro a otro, y porque ella está cambiando, porque está buscando de repente cuál es ese tema que realmente le interese, que llame su atención para que ella pueda leer, ¿no? Y bueno, y creo que ya es el momento de dar también algunas orientaciones a nuestros amigos oyentes, ¿no? Como qué tipos de lecturas, por ejemplo, para niños más pequeños de 6, 7 años, de 10 años y para los más adolescentes, como es el caso de Yolanda, quien nos llamó desde Chorrillos. Sí,
Yolanda habla de que siempre le ha contado, ¿no es cierto?, historias de 14 años. A ver, ¿qué podríamos recomendar? Pero antes yo quisiera hacer alusión a lo que dijo Carlos. Sí, claro. Carlos tuvo un problema, dice, para poder entender un texto. De repente fue un texto muy complejo, con un vocabulario que no era un vocabulario cotidiano, coloquial para él. Y los padres tenemos que tener cuidado en eso. Los libros que compremos a nuestros niños, si son pequeños, debemos de ir eligiendo, buscando niños, ¿no es cierto?, libros que sean adecuados, de acuerdo a sus intereses, pero también que no sean tan complejos, con un vocabulario mucho más coloquial, que forme parte, ¿no es cierto?, de palabras que los chicos utilizan. Entonces, yo creo que esa sería una de las primeras formas. Pero si son niños pequeños, es súper interesante los cuentos maravillosos, pero al mismo tiempo comprar libros sobre animales. Los niños pequeños averiguan mucho, les encanta mucho la vida de los animales. ¿Por qué no comprar libros sobre animales? ¿No es cierto? Historias de dinosaurios, historia de los perros, cómo viven las tortugas, ¿no es cierto? Cómo se da esta transformación mediante cuentos, por ejemplo, en los sapos. Todas estas cosas permitirían de repente que estos niños vayan entrando dentro de la lectura. Pero cuando ya va avanzando, yo ya lo había dicho anteriormente, con los niños de 10, 12, 13, 14, que están más o menos en sexto grado, leer cuentos de aventuras, donde se cuenten hechos reales, pero también donde se vayan mezclando cosas maravillosas, ¿no es cierto? Porque los niños están en eso. Contar, llevarles también de repente sobre héroes. Ellos tienen grandes héroes, comprarles libros de repente si admiran mucho un personaje, comprar biografías sobre esos personajes. Serían formas de ir entrando a esa lectura. Bien, una última llamadita me dice aquí Carol Alba, es desde Huancayo, estamos con Miriam. Buenos días, Miriam, gracias por llamar desde Huancayo y gracias por esperar, te escuchamos. Hola, Miriam. Buenos días. Bien, hablo de la ciudad de Huancayo y me reporto para poder expresar a los padres de familia y a mis colegas docentes acerca de esta comprensión lectora. Mire, yo comparto una experiencia como mamá. Con mi esposo siempre teníamos el rol de llevar cada fin de mes a nuestros hijos a la calle, pero he tenido un hijo que siempre ha sido muy inteligente y él, en vez del pollo y en vez de la golosina que se le iba a comprar, nos llevaba a la librería y él compraba el libro que él elegía. Tal es así que él se ha hecho muy lector y no le ha sido difícil hacer los años de secundaria y tampoco de la universidad. Entonces mi consejo es eso, de que los papás también se preocupen no solamente por la alimentación, la vestimenta, etcétera, sino la cultura de sus hijos, ¿no? Bien, gracias, Miriam. Creo que es una buena opción, ¿no? Sí. Lo que pasa, Miriam, que haya habido un gran interés y un interés que ha surgido de tu hijo. Tú dices que inteligente. Yo creo que todos nuestros hijos son inteligentes. Todos somos inteligentes. Cada uno tiene una habilidad de repente diferente a la del otro, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, él le ha nacido, ¿no es cierto?, ese interés por los libros. Y eso, tú le has ido ayudando a incrementar ese interés al ir comprándole los libros, ¿no? Sí, es muy importante, como te dije, ir al mismo tiempo que le vamos comprando las otras cosas, que ellos vean también que nosotros compramos libros, que sus padres, que los tíos, que los abuelitos leen, ¿no es cierto? Sería interesante leer una noticia y comentar la noticia con ellos y decir, a ver, ¿a ti qué te parece? Cuando les vamos haciendo esas lecturas de los cuentos, también haciendo preguntas, a ver qué te ha parecido, te gustó, no te gustó, por qué te ha gustado, a ir haciendo una serie de preguntas también con nuestros hijos, ¿no es cierto?, para ir introduciéndoles dentro del contenido mismo de los textos en los que vamos leyendo. ¿Qué habilidades desarrollan los niños al leer y qué otras técnicas también podemos trabajar para mejorar y sobre todo ayudar en la lectura? Las respuestas después de la siguiente pausa comercial. La buena educación parte de ti.